Por otro lado, está la noción de trauma social, que Martín Baró va a ocupar para referir, digamos, aquellos procesos, mejor dicho, para referir a aquellas heridas que son producidas por un proceso histórico determinado en un pueblo en general, en una población en general. ¿Sí? Ya no responde, digamos, a la experiencia específica de un sujeto, sino que responde, digamos, a una población en general. Procesos históricos que significaron, digamos, la inscripción de una herida. Y Martín Baró va a aludir en este sentido a, por ejemplo, el pueblo judío frente al holocausto nazi, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, la decisión final, como se le llama, significaron, inscribieron en la población judía una herida, ¿no? Entonces, a esa generalidad es lo que Martín Baró va a llamar trauma social. Está funcionando la pizarra, ¿no? Martín Baró, perfecto, va a ocupar la noción de trauma psicosocial, ¿sí? Entonces tenemos el trauma psíquico, el trauma social y el trauma psicosocial. Va a ocupar la noción de trauma psicosocial para dar cuenta cómo un proceso histórico queda cristalizado en la persona, en el sujeto, a nivel psicológico, a nivel corporal. Un proceso histórico, y esta es una primera, digamos, especificidad de la noción de trauma psicosocial en Ignacio Martín Baró, un proceso histórico que se caracteriza por englobar a un todo social, por investir cada una de las dimensiones de un todo social. Entonces, un proceso histórico que inviste, por ejemplo, la dimensión política, pero que inviste también la dimensión económica, la dimensión cultural, etc. En este sentido, un proceso histórico que va a afectar a todos y a todas. Nadie puede ser, digamos, indiferente a este proceso histórico. Un proceso histórico que afecta, ya vamos a ver la distinción, ¿no? Pero que afecta a todos y a todos, a todas y a todos los contemporáneos, digamos, a dicho proceso histórico, ¿sí? Porque es un proceso histórico que englobante, ¿no? Que inviste cada una de las dimensiones de la vida social. Ahora es importante, si bien va a afectar a todos y a todas, y este también yo diría que es una de las características más importantes que contribuye a la noción de trauma psicosocial de Ignacio Martín Baró, es que si bien hay un proceso histórico que englobante del todo social, va a afectar de manera distinta, que afecta a todos y a todas, va a afectar de manera distinta, es decir, esta afección no es mecánica ni automática, como dirá Martín Baró, sino que depende, digamos, de la experiencia de cada uno de los sujetos con dicho proceso. Depende de la exposición, de la experiencia de cada uno de los sujetos con dicho proceso. Se puede lograr ver por qué lo psicosocial.
Es decir, tenemos por un lado un proceso histórico que inviste cada una de las dimensiones de lo social y tenemos por otro lado que la afectación que produce, digamos, este proceso histórico va a depender del grado de exposición, va a depender de la experiencia que tenga cada sujeto en particular con este proceso, ¿sí? Y que puede venir dada ya sea por su posición social, ya sea por su posición política, ya sea por su género, ya sea por su rango etario, ya sea por si ustedes quieren por su biografía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este punto, Ignacio Martín Baró refiere al trabajo que estaba haciendo la Big Boss, Elizabeth Lira, acá en Chile, diciendo, Elizabeth Lira ha, de alguna forma, producido conocimiento respecto a qué supone el proceso histórico de dictadura militar en la población chilena, lo cual está bien, o sea, se afirma, digamos, de su resultado. Elizabeth Lira en ese tiempo y actualmente también, como lo vamos a ver, va a hablar de un miedo generalizado que invita a toda una generación, pero Ignacio Martín Baró como que hace un pequeño matiz y dice, sería bueno eh, también considerar qué pasa con aquellos que se ven beneficiados con la dictadura militar, porque se puede decir que los efectos, digamos, subjetivos que pueda tener un proceso histórico como la dictadura militar no son homogéneos, afirmando, digamos, su idea de que la afección no es mecánica ni automática, sino que va a depender, digamos, de la biografía de cada sujeto. Dice Fernanda. Que todas las mujeres tengamos experiencia de acoso callejero y que muchas hasta tengamos miedo de ir sola por la calle se considera un trauma psicosocial. Ah, una inquietud. Eh, sí, espera. Fernanda, bueno, me parece que ustedes pueden responder mejor esa pregunta que yo, pero sí me gustaría indicar que, por ejemplo, aquello, cuando se empieza a configurar esta noción de patriarcado, eh, pareciera ser que la violencia de género no responde, digamos, a la particularidad de cada biografía, es decir, no responde, digamos, a las características de lo que vendría a ser un trauma psíquico, ¿no? Sino que parece que responde a un proceso histórico que de hecho, si uno puede desglosar en el análisis, inviste cada dimensión de la vida social, a tal punto que no se pueda salir a la calle tranquila. Insisto, esto con la prudencia de que de la cual siempre hemos esclarecido, ¿no? Ustedes tendrán la experiencia, ustedes sabrán más que yo respecto a esto. Pero me gustaría como, es que es una interesante pregunta, porque la idea de acoso callejero que puede responder a una violencia de género se ve de alguna forma firmada en un, se podría decir, en un todo social patriarcal, ¿no? En el sentido de los efectos subjetivos que se puedan derivar de ser objeto de violencia de género, más que un trauma psíquico, es un trauma psicosocial, porque tiene, digamos, su origen en un proceso histórico englobante, ¿no?